En el marco de la comunicación estratégica, me gustaría ponernos de acuerdo en esta compleja simplicidad de lo que es comunicar. Porque pareciera que todos hablan de que comunicar es lo que hacemos todos. Y la verdad no es esa. Comunicar significa identificar entre el uno y el otro elementos que sean común para intercambiar visiones. Eh, Comunicar viene de lo común, viene de comulgar. Más de las veces nos informamos que realmente nos comunicamos. Muchas veces yo estoy pensando en lo que te quiero decir a ti antes de terminar de escuchar la intención de lo que tú me quieres decir a mí. Porque a veces las palabras te generan dentro de tu pensamiento, esa neurolingüística de la que deberían estudiarse también en algún momento, te hace y te activa la parte animal, la parte reptil de tu cabeza que dice, me voy a defender. Y empiezas a pensar en qué vas a decir sin terminar de entender lo que dice el otro y, peor aún, ni siquiera sabes la intención real, porque la molestia te complejiza. Entonces, vamos a simplificar. Cuando hablamos los comunicadores de comunicación estratégica, estamos hablando de intercambio de valores, de aquello que se hace común y en consecuencia lo intercambiamos. Pero cuando le ponemos al nombre comunicación el apellido estratégica, eso significa que ese intercambio sirva para algo. Y ese algo es lo que debe definirse previamente antes de iniciar el proceso de comunicación. Entonces, ahí, ¿tú qué tienes que hacer antes de definir para poder definir el proceso de comunicación? Primero, pues, saber qué piensas de ti. Eso suena simple, pero es que no hay que hacer una investigación exhaustiva, consumiendo una inmensa cantidad de lempiras para que tú puedas saber dónde estás parado. No, es preguntar, es escuchar. Más de las veces estamos pensando nosotros en qué decir. Más de las veces estamos pensando en otras cosas que realmente en escuchar al otro. A veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Entonces, ese elemento es fundamental. Ahora, ¿qué tengo que hacer en ese proceso de comunicación? Uno, entender al otro, las expectativas del otro, medir el otro, cómo me percibe el otro. Inmediatamente después, la pregunta es, ¿y cómo yo quisiera ser percibido en el otro? Y ese cómo quisiera ser percibido en el otro tiene que ver con un análisis interno. Tú tienes que revisar, oye, primero qué tienes que sea sostenible, porque no es lo que a mí me gustaría solamente, porque eso es un objetivo, hacia allá quiero. No, es que tengo yo en mi realidad que puedo soportar con mi realidad para que el otro lo perciba. Porque aquí lo peligroso es que en el mundo de la comunicación, a los que rodeamos nuestra vida alrededor de ese tema tan fascinante, es que nos piden imposibles. Entonces dicen, yo quiero ser percibido así. Y le decimos, ¿y qué haces tú para que seas percibido así? ¿Cuáles son los elementos de base? Y ahí se te queda mirando, bueno, ese es tu trabajo. No, ese no es mi trabajo. Yo, como comunicador estratégico y profesional, gestiono percepciones. Pero las percepciones se fundamentan en las realidades. Es decir, yo lo que percibo es tu realidad. Claro, puede que esa percepción que yo tengo de tu realidad no sea la verdad verdadera. Ah, pero entonces ahí pueden pasar varias cosas. O no lo siento en el servicio, si es que eres una empresa de servicio, o no me lo has contado. Sí, pero la mayoría de las veces no es que no lo hayas contado. La mayoría de las veces es que no existe, no hay. Entonces, en ese proceso de cómo quiero ser percibido, tú tienes que hacer un análisis de qué es lo que tienes y qué te falta hacer para que tú tengas todo lo que se requiere para que tú seas percibido de esa manera. Una vez definido eso, que se llama posicionamiento estratégico, es decir, atributos, es decir, características, es decir, aquellas cosas que yo quiero que estén en la mente del otro para que esa sea la percepción que se tenga de mí. Todo esto, metodológicamente hablando, es lo que permite lo que llamamos en nuestro negocio posicionamiento. Ah, pero allí no ha terminado el problema. Cuando tú defines el posicionamiento, entonces hay que hacer la narrativa, que es lo que en el pasado llamaban mensajes claves. Bueno, pero esos mensajes claves, queridas amigas y amigos, los tienes que hacer sobre la realidad. Y aquí no es contar qué es lo que yo quisiera hacer o contar de hoy
que me contrataron como comunicador o que entregue esa actividad hacia adelante. No, tienes que voltearte hacia atrás. Y es, ¿cuáles son las historias que tú has contado? Entonces empiezas a desarrollar, y lo que yo llamo, y mi amiga Elisa lo va a entender perfectamente, es hay que descubrir o redescubrir lo que tenemos antes de construir lo que haga falta. Entonces descubramos y redescubramos lo que hay. Esa investigación es la construcción, es lo que permite la construcción de la narrativa. Ah, pero hasta allí no está, porque hasta ahora tenemos unos bullets, tenemos una bolita con 4 líneas, que por cierto, esa es la metodología, simple. Miren, un título y unas bolitas. Es decir, sí, no, pero es que ahora el elemento se hace más retador para nosotros y más fascinante para nosotros. Y es definido el bullet, definido el concepto. Yo le voy a preguntar a la empresa, y eso se hace en un taller, no con el equipo de comunicaciones nada más, ni con el presidente o jefe de la compañía. No, no, se hace con todo el equipo que reporta a la compañía. Y ahí igual se hace el posicionamiento, que lo dije antes. Entonces allí tú le dices, a ver, si tú dices que eres una empresa socialmente responsable, cuéntame ahora en detalle. Y ya no es cualitativamente hablando, no, es que yo soy bueno, es que yo soy sensible, no, 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 eso está bien, no. Cuéntame, ¿cuánto estás invirtiendo? Si estás trabajando en temas de mejoramiento para niños, cuántos niños has estado atendiendo? Si estás trabajando en términos de empleo digno, generando nuevas habilidades en entrenamiento, ¿cuántas horas de entrenamiento has hecho? Entonces empiezas a cuantificar el tema. Y hasta allí tengo narrativa. ¿Terminamos? No, no, no hemos terminado, amigas y amigos. Teniendo mi análisis evidente de mi realidad. Por cierto, un punto fundamental, análisis de realidad que tengo que agregarle algo que no dije antes, pero que ahorita es fundamental, que por cierto a veces se hace después, pero en este caso lo quiero colocar como un punto de partida. ¿Cuál es mi agenda de riesgo? ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar? Porque ¿para qué nosotros comunicamos? Para que suceda algo. ¿Por qué la comunicación es estratégica? Porque está considerada que está dirigida a un objetivo. Entonces, cuando yo comunico es para que suceda algo. Cuando yo intercambio la idea con alguien es para entender al otro, para convencer o persuadir al otro, porque yo persigo un objetivo. Entonces, cuando tú ves el primer elemento de este análisis, porque esto es sistémico, y verán qué tan sencillo es de sistémico. Cuando tú comienzas y dices cuál es la agenda de riesgo, es qué cosas pueden pasar. ¿Para qué? Para que el trabajo de posicionamiento, de narrativa y, por supuesto, el plan de comunicaciones permita mitigar el riesgo y aprovechar de lograr el objetivo de construir reputación. Entonces, si tengo mi análisis, estoy parado con la realidad, mi agenda de riesgo. Si tengo los atributos, la forma como quiero ser percibido, posicionamiento. Si tengo la narrativa, los mensajes claves que quiero comunicar con los datos objetivos que están allí, todo esto tengo que ensamblarlo en una estrategia. Es decir, acciones dirigidas a lograr el objetivo. Y esa estrategia tiene que considerar audiencias. Por supuesto, hay que hacer el mapa de las audiencias, etcétera, etcétera. Elementos. No entro en esos detalles que son básicos, pero ojo con la palabra básicos. Ojo con la palabra que alguien de ustedes dirá, Ítalo, pero eso es obvio. No, amigas y amigos. Obvio viene de obviar. Capaz que se nos olvide y lo obviamos. Este elemento que está aquí todavía no es suficiente. Estas cosas que he comentado requieren organizarse para que podamos lograr los objetivos. En consecuencia, el elemento gobernanza, es decir, cómo me voy a organizar, cómo es el departamento, cuáles son los equipos, cuáles son los focos, es fundamental. Esto es clave cuando hablamos de los temas de comunicación.